Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Buenas noches, esto es Debate a dos, una mesa de análisis entre Europa y América. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Hola Adriana, buenas tardes, buenas noches. Pues estamos bastante bien. Aquí ya, mi padre tuvo acceso a la vacuna el día de ayer, un proceso expedito, rapidísimo. En menos de 2 horas ya estábamos fuera. Ah, Rápido, una atención increíble a miles de personas. Pues vamos bien. me alegro mucho. Nosotros aquí no tenemos vacuna, pero estamos, que ya es bastante. Está todavía con la que está cayendo. Ah, bueno. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué vamos a tratar hoy? Porque, bueno, yo he estado un poquito de baja debido a las condiciones y tú también, y no hemos Mm. tenido programa, pero has tenido una iniciativa que he aplaudido en su momento. Pues sí, mira, me gustaría empezar con una pregunta, Adriana. ¿Tú eres libre? No, definitivamente, o sea, te lo digo desde lo más profundo de mi ser, yo no soy libre. Ujú. Es Sí. más, no sé lo que es la libertad en términos filosóficos. Sí, Ujú. no sé por una definición, entonces la constitución, en fin, los discursos que nos cuentan, pero vamos, yo libre, pues no, soy esclava de Iberdrola, que es la empresa que me suministra aquí el servicio de electricidad, pero en fin, de todas las facturas de la economía. Ujú. Podría llamarse en última instancia Ujú. rojo. Pues sí. Bueno, pues precisamente, perdón, tengo aquí un problema con la electricidad. Ya, este, que sí, pues mira, aquí es una cuestión que también le quiero preguntar a nuestras amigas, a nuestros amigos. ¿Son libres? Y tu respuesta nos lleva precisamente a lo que deberíamos de considerar la mayoría, que en realidad no somos libres, estamos atados, a algo, ¿no? Algo nos ata y no es solo las compañías. Y me gustaría empezar por una historia muy vieja, que lleva para 2500 años de edad, que es, Platón, ¿mande? Platón. Platón, el mito de la caverna. Bueno, la alegoría de la caverna, ¿no? Parábola de la caverna. Este, Precisamente en esta parábola Platón nos pone que la vida, que la percepción de toda la existencia es como vivir en una caverna. Y para ello sitúa un grupo de esclavos amarrados al fondo de una caverna, de manera tal que solo pueden ver la pared del fondo. Y detrás de ellos, tras un muro donde no pueden ver, hay personas que pasan, van paseando distintas cosas que se ven, gracias a unas antorchas, pebeteros que hay puestos detrás, que se proyectan en la pared del fondo de la caverna, ¿no? Como un teatro de sombras. Y Y, toda la realidad que captan estas personas es las sombras. Y posteriormente liberar a un esclavo. Este esclavo por fin puede salir, lo echan para fuera de la cueva, porque pues obvio no quiere ir, no sabe, no conoce nada más, lo echan para afuera y después del dolor, el sufrimiento y todo, de tratar de recuperar la vista, que nunca ha visto la luz del día, empieza a ver todas las cosas y empieza a ver con claridad, que las sombras no son reales, que las sombras son proyecciones de objetos, que el sol es el que le permite, la luz es la que permite hacer esa proyección. Y aquí regresa, regresa a la caverna a contarle a sus compañeros de prisión, todo lo que vio, qué es la realidad, qué es todo eso. ¿En qué acaban? Que lo tiran de a loco y se niegan a ser liberados, lo insultan,
lo rechazan completamente, ¿no? Pues en su época Platón ponía que esa era la posición del filósofo, ¿no? Y bueno, en realidad, tomando en cuenta esto, pues Sócrates acabó, su maestro de Platón, pues acabó envenenado con cicuta porque tratar de hacer pensar a la gente por medio de preguntas era malo, atentaba contra el Estado, atentaba contra todo y había que deshacerse de él, ¿no? Acabó así como el esclavo de la caverna de Platón. Entonces, ahora, ¿cuál es la caverna? Para empezar, me viene muy bien la metáfora. Estoy de muy buen humor y quiero pensar que esto me da pie a decir que, bueno, todos somos unos cavernarios, unos en mayor medida que otros y sin ánimo de insultar, ¿no? Ujú. En cuanto a sombras nada más entre tu vida y la mía, ya lo decía Javier Solís, que se murió precisamente bebiendo un vaso de agua después de una operación. Le dijeron no bebas, él no se lo creyó, se lo bebió y adiós muy buena. Ahí se quedó. Sí, Yo tenía solamente, no sé, 4 o 5 años cuando sí, me encantaba esa voz, ese mexicano, ¿no? Además tan guapo, tan mexicano, tan... Eh, la caverna efectivamente es esta misma en donde estamos nosotros y por donde nos está entrando todo tipo de deformaciones de la realidad. ¿Y por qué digo deformaciones? Porque primero, estamos con un encuadre determinado, ¿vale? Yo he elegido, dado que estoy un poco malita, estoy en el dormitorio, he elegido este encuadre para que no se vean las almohadas, para que no se vea la mesita de noche, para que no se vea lo que no quiero que ustedes vean, que son pues los menjurjes que me he estado tomando, pues para que se polea real, que no se para superar el cansancio, ¿no? Pero esa caverna por la noche se transfigura y se convierte en mi maravillosa proyección de cine. Y yo solamente veo, acabo de terminar de ver una película, Takeshi Mizuka, me parece que se llama, un actor novel del año 2020. Solamente veo cine que tiene que ver con lo que yo quiero ver. Ahí hay una decisión, pero cuidado, que dista mucho de la realidad. Quiere y decir ahí que es donde, exactamente, pero ahí es donde esa decisión ni siquiera es propia muchas veces, y es en general, estoy hablando no de tu caso, sino en el caso de todos nosotros. ¿Por qué decidimos lo que decidimos? Por el encuadre que nos dan, como dices. Pero ¿quién nos da el encuadre primero? La familia. La familia nos da los valores. Cuando somos chiquitos, y bueno, tú que tienes tu hijo, lo sabrás mejor, lo que llega la edad en que repiten todo, mi mamá dice que es así y se pelea con todo el mundo. Mi papá dice que es así y se pelea con todo el mundo porque esa es la realidad que nosotros les pintamos. Sí. recuerdo una anécdota muy graciosa y es que, bueno, nosotros, tú y yo, somos de la UAM y tendemos mucho a, tenemos una burbuja ideológica y lo aceptamos, es una burbuja ideológica a partir de los filósofos del mayo francés, y no solamente eso, la escuela de Frankfurt, entonces tenemos una burbuja ideológica que nos permite, tenemos unas ciertas herramientas, entonces mi hijo tenía más o menos 5 años cuando entró en una escuela nuevo, y les contó a todos que, bueno, en el patio un niño quería jugar con ellos y dijeron, no, nosotros no jugamos con bebés, refiriéndose a un niño que tenía como 3 años, ¿no? Y Diego les dijo, pero si es que todos nosotros hemos sido bebés, a lo que se sumaron el resto contra él y le dijeron, pues estás loco, el bebé habrá sido tú, nosotros nunca hemos sido bebés. Diego Ujú. les dijo, sí, somos bebés porque mi mamá me contó y luego narró todo el proceso del nacimiento, ¿no? Me llamaron prácticamente de la escuela y, oiga, pero este niño, ¿cómo sabe y cómo cuenta esas cosas? Ay, pues es que está en la burbuja equivocada, pensé, y lo cambié de burbuja ideológica. Ujú. Sí, pero ahora fíjate bien, esa burbuja nosotros la construimos de una manera, la familia nos la construyó de una manera. Los adultos, por ejemplo, yo como maestro cuento esta anécdota por si algún día me escuchan mis exalumnas, mis exalumnos, eh, y cuando son pequeños, nosotros los convencemos de que pueden o no pueden hacer algo.
Yo tengo una técnica con niños de primero de primaria, segundo de primaria, que es cuando enfrentan por primera vez una operación que nunca han hecho, Ay, decirles con la cara más seria posible, más de es cierto. Dice, pero ¿cómo no puedes? ¿No te acuerdas que ya lo hiciste el otro día y que te salió re bien? Te salió muy bien y sí es cierto, se convencen y lo hacen. No, el maestro, los papás, reescribimos su realidad. así es. Un problema. Y la nuestra de los adultos, de los papás, de los maestros, ¿quién la escribe? Hay una frase, es que no me acuerdo si era Sartre o era Hegel, y que decía, y me corrige si te acuerdas, un hombre, en este caso es una persona, utilizando el lenguaje inclusivo, es lo que ha hecho con su vida después de lo que los demás han hecho. Ujú. O sea, eso somos. Y me viene muy a cuento por lo que dices. Nosotros estamos reescribiendo la interpretación que tienen los niños de la realidad, que pasa a través de la familia, después a través de los amiguitos, tanto de la escuela como de la calle, si salen afuera a la calle, o de su grupo de amigos, si es que en México, por ejemplo, hay clubes de amigos en interiores para que estén vigilados y no les ocurra nada. Y además la televisión, que ya a muy temprana edad, y sobre todo en este momento ya internet a través de videojuegos, todo tipo de reportajes que hablan sobre cómo abrir un juguete, desde cómo poner las pilas, desde cómo tutoriales para todo, ¿no? Hasta cómo nacen los bebés, qué es ser rojo, qué es ser Ujú. verde y qué es ser de derechas, ¿no? Ujú. Exactamente, y aquí es donde, porque en un tiempo antiguo, es decir, hasta principios del siglo XX, de hacia atrás, toda la matriz de la familia, la realidad, la construía la comunidad. Mencionaste tú la comunidad educativa, la burbuja, ¿no? Todo eso, la familia, los vecinos cuando salen a la calle, eso era lo que nos construía. Y había, no sé, regresémonos a la antigua Grecia, ¿no? De las ciudades-estado. La geografía determinaba que cada ciudad-estado era así, y así eran los espartanos, así eran los atenienses, así eran los tal, 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 tal. Y había montones de burbujitas separadas por la geografía. A partir del siglo XX, de la aparición de los medios de comunicación, de la radio, en primer lugar, y luego la televisión, se empieza a unificar todos esos territorios, miles de kilómetros. Sí, se van estrechando y dejando de Ajá. ser importantes las distancias, claro. Y ahora aquí el asunto es, ¿y quién crea esas burbujas de pensamiento en los medios de comunicación? Los dueños de los mismos. ¿Quiénes son los dueños de los mismos? Los grupos de poder económico. ¿Y qué nos van a enseñar? Lo que ellos quieren que sepamos. Y esa es una trampa terrible donde nos vemos. Aquí en México, para quien no sepa, hubo un programa que se llamaba Siempre en Domingo. Duró más de 20 años. Exactamente, yo tampoco lo veía nada más cuando iba a casa de mi abuelita, que en paz descanse, pero para ser un artista de televisión y un artista de éxito en México, tenías que pasar por Siempre en Domingo. No existías si no eras de underground, no eras el Three Souls in My Mind, eras otros grupos que se mantenían haciendo sus discos solitos ahí en lugares recónditos, vendiéndose con las bandas en el mercado del Chopo en los 70s, 80s, todo eso, ¿no? Donde te producías tus audios, todo eso, pero eras muy marginal. Se hacían las tocadas de rock, ¿no? Que se quitaron de que ya solo iba a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz, ¿no? Y demás, todo eso. Este, y nos crearon entonces lo que ellos quieren que vivamos, la realidad, que quieren que un país o que el mundo a estas alturas, porque recibíamos, por ejemplo, la realidad
todos los seriales policíacos que llegaban por la televisión norteamericana, ¿no? Kojak, el agente de Cipoll, The Man from U.N.C.L.E., Hawaii 5-0, todo el ideal, ¿no? Y el mismo... Porque para las niñas esas series no eran una cosa muy común, o sea, nosotras veíamos, a ver, déjate, te hablo de mí y de mi generación, Perdidos en el Espacio también, Ajá. Los Locos Adams, Los Monsters, Ujú. Mr. Ed, Mis Adorables Sobrinos, todo venía de Estados Unidos. La primera, serie, Exactamente. la primera serie que yo recuerdo mexicana fue El Chavo del Ocho y Ujú. curiosamente estábamos, o estaba yo tan tan velada, Ujú. utilizando burka, ¿no? El burka ese que me deja ver solamente lo que a través de los cuadritos puedo ver, por la narrativa audiovisual estadounidense, que no, nunca lo pude soportar, porque estaba acostumbrada al ritmo, al relato, al A estilo de los valores. y al estilo de guión, porque igual si me hubieran contado lo mismo en aquella época, yo no sabía nada de cine, no tenía ni la más remota idea, simplemente me había acostumbrado a Walt Disney Ujú. y a una manera de contar muy antropocéntrica para los animales, con ojos muy grandes, Ujú. y en el caso de las series de televisión, en donde había un gag de risa, eh, pues más o menos cada minuto, y estaba basado en otra realidad. Exactamente, pero aparte fue el choque de las dos realidades. Como lo mencionas muy bien, la realidad que vivíamos construida por los medios de comunicación, que era la realidad norteamericana pasada a través de las series. Y la realidad mexicana, que si ves El Chavo del Ocho y le quitas lo gracioso, es ver Los Miserables de Buñuel. Es una vecindad en un barrio pobre, con un niño que no tiene nombre. Años después, el creador del Chavo del Ocho, para quien no lo sepa, eh, Roberto Bolaños Chespirito, escribió un libro que se llama El Diario del Chavo del Ocho. Y ¿Sabes es por qué dice terrible. Chespirito? ¿Mande? ¿Sabes por qué le llaman Chespirito? Sí, Por por Shakespeare, William Shakespeare, Shakespeare. Shakespeare, le dijeron, Sí, pues tú eres el Chespirito. Le sí, porque escribió, era ¿no? escritor de programas. Una de las primeras películas, para mi gusto, una de las mejores de Cantinflas, la recomiendo ampliamente, y en ese sentido, refleja mucho mejor la realidad mexicana. Ahí está el detalle. Ujú. Sí, sí, precisamente. Y pasa esto, fíjate, por ejemplo, si lees el diario del Chavo del Ocho, escrito por él, años después de que terminó su programa, es terrible. Es un niño abandonado que la mamá abandonó en una guardería, que lo corren del orfanato, que va con niños de la calle, que después de ver cómo muere uno de ellos acaba en la vecindad escondido, vive con una señora grande que estaba malita, que se muere. Y él se queda solo ahí y lo recogen pues entre todos los de la vecindad, pero no le dan derecho a un nombre. Él no tiene ningún nombre. Todos le dicen el chavo, el chavo, el chavo, el chavo. Nadie le llama por su nombre. Duerme con un vecino una noche, con otro otra noche, con todo eso. Y se ve, los personajes de la vecindad reflejan el abandono, el maltrato, la pobreza. O sea, si le quita uno la gracia, es Los Miserables de Buñuel. Es un es un personaje terrible, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa aquí con esta matriz? ¿Qué es lo que más hemos aprendido? Se llaman matrices de pensamiento, es decir, burbujas o matrices de pensamiento a las ideas que nos quieren meter. Y la... Sí, Fíjate que adelante. en mi caso, después de la vida que ni siquiera reflejaba la mexicana, vivir entre la realidad del televisor
aspirando a vivir la realidad del televisor, es decir, deseando que tu novio se pareciera lo más posible a alguno de los personajes, que fuera rubito, que tuviera el pelo largo, rubito, que tuviera un coche de tales características y una casa de determinadas características. Eso es dificilísimo de cumplir, ¿no? Sí. Cuando yo a los 17 años, soy una niña precoz, a los 17 años entro en la UAM, en la universidad, y empiezo a enfrentarme con una realidad que es una melange, una mezcla muy, muy diversa de personas que vienen de todas partes del país a estudiar a la universidad, y sobre todo me enfrento con el estudio de la realidad desde estos filósofos que nos formaron. Entonces, hay una lucha en todos nosotros, me imagino, supongo que habrá habido en ti también, porque también provienes de una familia de cierta tradición conservadora, ¿no? De una familia, casados, sí. Y de pronto viene Gilles Deleuze, y nos cuenta que el matrimonio es una institución y que, como todas las instituciones, es finalmente un modo de reproducción del sistema, ¿no? Pero no Ujú, solamente eso, es la pareja, es el matrimonio, es la universidad misma, el saber. Y nos ponemos a cuestionarlo todo, pero lo ujú, cuestionamos desde lo que aprendimos en la niñez, con lo cual hubo un choque allí de ondas ujú. que durante mucho tiempo nos mantuvo, yo diría que inactivos, actuando por supuesto, pero nos ha costado muchísimos años poder asimilar estas dos realidades, ¿no? Entre lo que aprendimos en la familia, en la casa, lo de las series de televisión con esos modelos importados que no se parecían en nada a la realidad, el aprendizaje, bueno, el aprendimiento y el aprendizaje de lo que era la realidad mexicana y de lo que era lo que fueron las otras realidades a las que nos fuimos sumando, ¿no? Y yo creo que finalmente hasta ahora, ya muy tarde en nuestras vidas, por lo menos en la mía, somos capaces de darnos cuenta de cuántas eh, esferas, de cuántas burbujas hemos formado parte, qué representaban cada una de ellas. Sí. Fíjate que ahí es donde va el problema. Para la mayoría, por ejemplo, incluso la etapa de la universidad se ha integrado a las burbujas de pensamiento, a la matriz del pensamiento general, porque es la etapa donde se espera que seas idealista, que te descoques, que te, bueno, utilicé una frase muy vieja, ¿no? Que seas idealista, que busques libertad, que luches contra el sistema, todo, pero la misma matriz crea ese espacio, incluso recordando la historia de nuestra universidad, de la UAM. La UAM fue la respuesta de un gobierno autoritario, del gobierno de Luis Echeverría, para dejar un espacio de libertad controlada a los jóvenes. Y era donde aquí puedes venir a hablar, de hacer, deshacer con todas las teorías y luego te integras a trabajar para el Estado, porque el Estado es el que lucha por el bien de la gente, etcétera, 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 etcétera. O sea, todo eso, y en general es así, se espera que después sientes cabeza. Es un constructo cultural que no es solo del momento de Echeverría de México de la UAM, es un momento cultural que vemos desde películas como Rebelde sin causa, Gigantes, o sea, desde James Dean, donde toda la cultura es la locura de la juventud, el idealismo de la juventud, y al final se redime uno regresando al redil y siendo un miembro bueno de la sociedad, ¿no? Y productivo. En general, desde que tenemos historia escrita, vemos el caso de los jóvenes que han sido revolucionarios, poniendo el caso de los que han trascendido hasta nosotros, eran todos jóvenes. Uh -huh. Eh, Sí. Jesucristo se murió cuando tenía 33 años, por ejemplo. Uh -huh. Mahoma, francamente, no lo sé. Buda, bueno, de Buda se saben más cosas. Lo dejó todo, dijo adiós, muy buenas, me voy, y se fue
a una edad también temprana, ¿no? Ujú, En fin, la juventud es el momento de la separación de los padres y por lo tanto del intento de crearnos una propia identidad y es ahí ujú. donde entran de manera muy poderosa y es un momento muy peligroso todo tipo de ideas. Sí, y aquí fíjate que de todas maneras ese es el punto aquí, porque se enfrenta uno en la juventud a la matriz del pensamiento ya preconstruido. La que tenemos más internalizada en general es el comunismo es malo a nivel mundial. Si eres comunista, si eres rojo, eres malo, ¿no? Si es de Venezuela, es malo. ¿Qué pasó ahora que hablábamos de la vacuna? ¿Te acuerdas? En un capítulo anterior, todo lo que se ha hecho de la vacuna rusa, de la vacuna china, Putin ya acabó pidiéndoles que a ver, díganme, discúlpense, y ya todo el mundo en los medios generales de comunicación y en la OMS guardan silencio de todo lo que los pequeños detallitos que hablaron contra, ¿no? Es que el tiempo es muy corto, es que no está aprobada, es que, ¡pum!, ¿no? Pero si el mundo completo en este momento, estamos hablando de la pandemia y todo, actuó de esa manera, los medios actuaron de esa manera, la vacuna rusa y la vacuna china son malas. Sí, sí, efectivamente, porque como tú dices, los medios los poseen pues unos cuantos trustees, unos cuantos holdings, unos cuantos grupos de personas, ¿no? Y lo que quieren es mantener su estatus, evidentemente, ¿no? Exactamente, pero además no es solo eso, sino que en este caso del comunismo, simplemente hablemos, son más de 80 años, casi lo que tiene la radio, o sea, simplemente Hitler fue lo que usó la lucha contra el comunismo para llegar al poder. Y y esa fue su bandera, por eso tuvo el apoyo de Estados Unidos al principio, el apoyo de Inglaterra al principio, la aveniencia de muchas naciones para empezar con Polonia, por eso pudo hacer todo lo que hizo, ¿no? ¿Y quiénes son los buenos según Hollywood? Los americanos. Según la realidad histórica, ¿quiénes derrotaron al nazismo? Los rusos. Pero no se dice porque son los malos, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, Una pausita, mira, aquí en España, sobre todo en Internet, es donde yo me muevo, yo no veo televisión, y más bien en tiempos de pandemia nos estamos comunicando mucho a través de Instagram y a través de las redes. Aquí hay una polarización tremenda de tres grupos. Tenemos por una parte a la izquierda que está diciendo, les llama fascistas a los de la derecha, siempre. Y por otro lado están los de la derecha que les llama socialcomunistas a la izquierda. Y por otra parte está la población que no puede tomar partido ni por unos ni por otros. Yo me incluyo entre ellos porque tan he sido utilizada, más bien he sido más utilizada por ciertos partidos de izquierda. Es más, toda mi historia, los partidos de izquierda, porque yo estoy muy relacionada con gente de izquierda, han sido los partidos de izquierdas los que me la han, pero clavado, ¿eh? Como yo no tengo nada que ver con la derecha a mí no me ha... Bueno, sí, sí, en general la derecha me hace daño porque difunde valores como, pues, los extranjeros nos quitan el trabajo y por lo tanto, Adriana, como eres morena, eres una señora de la limpieza y vienes a quitarnos el trabajo, ¿no? Ese, yo a la derecha no la puedo tolerar porque no te lo puedes imaginar, la derecha española no tiene nada que ver con la mexicana. no, no, porque ahí ya tuvieron la capacidad de ser genocidas en el sentido digamos, está el Valle de los Caídos, ¿no? Lleno de cadáveres donde habían entronizado el cuerpo del asesino, ¿no? Pero, pero La izquierda no es esa gauche divine que nos llevó a México, o la parte de la gauche divine, no es que señor. exactamente la izquierda que quedó en España es la moderada. Los que sobrevivieron a toda la guerra civil y todo, vinieron a México No, y enseñaron en México y crearon instituciones en México, ¿no? Y son más de izquierda.
más hacia el anarcocomunismo, ¿no? En ese sentido. Pero aquí sucede esto, fíjate, que, El que comunismo ha sido muchos fallido, ¿no? las Estamos derechas dicen las cosas sin saber. no, lo que te digo, Sí. estamos de acuerdo. Esto es un debate, ¿no? Y se trata de que haya una defensa por el discurso del diablo, por así decirlo, ¿no? Ujú. En ese Diablo. sentido, yo me siento en la posición como una persona de 61 años de edad que ha vivido todo tipo de experiencias, para bien y para mal, tanto dentro de la academia como dentro del mundo sindicalista en México, como de los partidos políticos de izquierda. ¿Sí? Y ah, mm, el par no le veo lugar a los partidos políticos en una sociedad en la que no hay estados soberanos y volvemos a una cuestión que hemos tratado hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Y ahí viene el asunto. ¿Por qué no hay una democracia que sirva? ¿Por qué no hay un Estado soberanos? Porque no hay ciudadanos. Porque la idea de los griegos, el ideal de democracia es que todos tienen la razón, todos pueden debatir, todos conocen todo y todos utilizan la razón para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero Pero la más matriz de adelante pensamiento es no pienses. unos pequeños grupos en Atenas, discúlpame que te interrumpa, de, ¿qué te Ujú, podría decir? De 200 ciudadanos que podían escuchar y votar. 200. Así se puede tener una democracia. Pero ujú. es que yo no conozco ninguna democracia en el planeta. Exactamente, pero ahora fíjate bien, antes por la cantidad de gente, como dices, ese concepto de democracia era factible, era poca gente. Hablamos de estados, ciudades-estado, que eran pues lo que ahora es una colonia, un barrio, ¿no? De cualquier ciudad de México, de España, ¿no? Es pequeño. Aquí en la Ciudad de México somos el territorio más pequeño del país, somos casi 20 millones de Roma, personas. Roma era gigantesca, ¿eh? Roma era para hacer lo que en la actividad. Sí, Tenía edificios de no sé cuántos pisos donde pero vivían, nunca llegaron a la población de 2 millones, siquiera, no sé, 1 millón quizá, 1 millón quizá. ¿sí? Sí, sí. Entonces, pero ahora lo que tenemos es esto, el celular permite que millones de personas escuchemos, debatamos en tiempo real. Entonces, pero ahí va otra vez. La matriz de pensamiento es, y tú lo habrás oído, en la casa, con los amigos y en la casa no se habla ni de religión ni de política. Esa es una que andaba muy metida en el pensamiento familiar, cultural y social. En México y en Inglaterra. Aquí, Ah, muy bien. Ahí sí, qué bueno. Eso está bien. Pero y luego otra, nos dicen los comunistas son malos, es que van Venezuela, ¿no? Cualquier cosa que pasa en México, que pasa en Chile, que pasa en España, es que ya somos Chilezuela, ya somos Mexizuela, ya somos Españazuela, ¿no? Porque los rojos, el coletas, nos lleva a, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero no sabemos qué es el marxismo. La mayoría de la población que dice es que los rojos son malos, el marxismo es malo, el comunismo es malo. Bueno, primero empecemos, ¿qué es el marxismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Cuándo al, socialismo utópico, socialismo real, socialismo tal, 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 ¿no? al respecto, muchas veces he preguntado a los amigos de izquierdas aquí, ¿pero tú has leído El Capital? Mm. Si no se lo han leído, no No, saben. es como le preguntas a los de derechas, a los del medievo, decían en uno que escuchamos hace un rato, ¿no? ¿Has leído la Biblia? No, tampoco. Ni unos, los de la derecha han leído la Biblia, ni los de la izquierda han leído el Capital. Y estamos discutiendo en conceptos que nos pasa la matriz de cualquiera de las dos matrices de ideales, ¿no? Y discutiendo al vacío, al vapor, porque son ideas al vapor. Y ahí es donde nos entrampamos y caemos, porque esa es la idea de la oligarquía también, de los que controlan los medios, que estemos en eso, izquierdas, derechas, y se pelean los pobres de la izquierda contra los pobres de derecha, mientras los ricos se quedan con todo el dinero.
¿no? Y nos explotan y nos venden camisetas del Che Guevara y banderas españolas, ¿no? Entonces, ese es el asunto que para encontrar la libertad, tenemos que estar conscientes de que vivimos y venimos en una matriz de pensamiento, no en una burbuja. ¿Pero tú crees que vamos a encontrar esa libertad? ¿De verdad lo piensas? Eh, yo creo que la libertad en sí es como el horizonte, a final de cuentas, ¿no? Nunca, Mientras más nunca llega. avanzas, nunca vas a llegar, pero es un Es ideal hacia el que avanzar, para ándale, seguir avanzando. Y fíjate. que para buscarla debemos todos de encontrar, porque somos un mundo globalizado, que como ya hemos dicho anteriormente, esta pandemia nos lo dejó súper demostrado, que lo que pasa en China nos afecta a todos, y lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todos, y lo que pasa en Inglaterra nos afecta a todos. eh, Tenemos que buscar una base de que partir. Y ahí es donde yo pensaría que los valores humanistas y una ética humanista serían el ideal para empezar, de yo soy persona y tengo los mismos derechos que todas las personas que me rodean. Y tenemos todos obligaciones para con el conjunto. Y ahí es Pero una es base en la que podríamos empezar a buscar y construir una libertad que nunca vamos a alcanzar porque es el horizonte, pero porque el ser persona es tan diferente, es decir, el ser persona para un niño de África o una niña de África que tiene que caminar 3 kilómetros para encontrar agua, es muy diferente del de una niña en Suecia, ¿sabes? A la que dejan en el colegio privado y la recogen a las 5 de la tarde para ir a la clase de piano. O sea, son tenemos los mismos derechos. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación, que incluye la bebida, que incluye el agua, derecho a la libertad de expresión, derecho a... Y el chiste es, si todos tenemos el mismo derecho, por ejemplo, se caen, no, no estamos preparados para la libertad. pero es que también mucha gente precisamente está asustada de la libertad porque eso es lo que nos han dicho. ¿Qué nos han dicho los medios? Todos los políticos son malos. Y entonces, ¿qué hace mucha gente? Y eso lo has oído allá, lo hemos oído acá, añales de machacar, machacar, machacar. Los políticos son malos, los políticos roban, los políticos tal, 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 tal. ¿Para qué? Para que la gente se desinterese y se forme el grupo de en medio que decías, ni de izquierda ni de derecha, sino que yo me quedo aquí y que hagan, pues es que era de esperarse, cualquier político va a robar, pues sí, pero el problema es que quedarnos al centro, ni de izquierda ni derechas, nos deja vulnerables a la larga, ¿no? A donde Yo ya no lo la ya, vacuna se vende y no llega a mucha gente, y donde depende de la bondad del país, de los jefes del país, la supervivencia del resto de la gente, yo donde voy se... un poco más allá. O sea, cada país tiene su propia realidad y la izquierda en Rusia es percibida de una manera muy diferente a como se puede percibir en los países como México, que acogieron siempre a los intelectuales que tanto han contribuido a nuestra cultura y a nuestro crecimiento cultural en nuestro país. Es percibido de manera muy diferente. Entonces, yo ya iría mucho más allá, es decir, estés en el país en donde estés, en la realidad en la que estés, por favor, ten un pensamiento crítico y analiza tu realidad, analiza cuáles son tus opciones y elige por ti mismo en la medida en que no afecte a tus intereses en la medida de lo posible, porque eso tampoco es del todo. Es que eso es lo difícil, es eh, decidir lo mejor posible sin más que afectar los propios intereses, sin afectar a los demás. Por eso de yo quiero, a mí me gusta escuchar música a las 3 de la mañana, todo lo que da, pero pues a los vecinos tienen que dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la parte que es más difícil, pero todo empieza por darnos cuenta que estamos en una cueva, como dicen las generaciones más recientes, vivimos en la Matrix, y que estamos programados
no por computadoras y robots inteligentes que nos tienen como pila, como baterías para alimentarse, ¿no? Y estamos en el mundo de los sueños de nosotros, sino estamos nutridos por unos medios de comunicación que responden a unos intereses, que nos dan unos valores que aparentemente son los de la sociedad, son los de la familia, pero que en realidad son sus valores. Y nos ponen a veces a luchar contra otros igual de amolados que nosotros, igual de pobres que nosotros, por defender la ganancia de los ricos, ¿no? Y nos enseñan, ¿te acuerdas que hablábamos en uno de si es uno, qué es ser bonita, ¿no? ¿Qué es lo hermoso, ¿no? ¿Qué es la belleza? Todo eso. Y nos enseñan también que tú no eres pobre. Pobre es el de al lado, el de la casa de enfrente que está en la misma situación que tú, que vive en la misma colonia fea, pero tú no eres pobre. Y como tú no te identificas como pobre, luchas contra los derechos de los pobres a favor de los derechos de los ricos, de los que, y tú te sientes a gusto pues siendo el sirviente que les lustra los zapatos con la lengua, ¿no? Ahí de lamebotas, como se dice por ahí. Bueno, yo creo que lo dejamos por aquí, por ahora, Sí, porque creo que llevamos como más de media hora y lo continuamos en una próxima ocasión. sí, Eh, da para horas y horas, pero ahora pues, tampoco se puede. sí, y cómo concluir este pequeño debate. Bueno, eh, una vez le pregunté a una de mis amigas, es una excelente artista, se llama Karina Bagradova. Me gusta mucho su arte y además, bueno, ella es rusa. Y cuando recién nos conocimos, yo le dije, yo soy marxista-leninista. Y entonces ella, muy delicadamente, con el paso del tiempo, me ha demostrado que yo no puedo decir que soy leninista porque es una ofensa para ella, puesto que a ella le consta que Lenin no era mejor persona o no era la persona que nos enseñaron a nosotros. Entonces, yo sigo diciendo soy marxista, a veces digo soy marxista, leninista por educación, efectivamente, porque no soy maoísta ni estalinista, ni trotskista tampoco, pero a mi amiga le duele y me dijo una frase demoledora. Adi, nuestro país, lo único que te puedo decir es que nuestro país ha tenido muy mala suerte siempre con sus gobernantes. Ni zares, ni soviets. No sé lo que es, pero ni zares ni soviets. Y es una mujer Exactamente. que pasa la vida trabajando para los demás. Se la puede encontrar en el barrio de Rusapa, en Valencia, trabajando en la organización Harit, en donde dan a todo tipo de apoyo a todos los inmigrantes recién llegados, desde asesoría jurídica hasta organización de todo tipo de eventos, incluso artísticos, activistas, ¿vale? Para difundir cómo ayudarnos los unos a los otros de la mejor manera posible. Pues sí, exactamente. Y estar conscientes y cuestionar lo que nos enseñaron a pensar. Todo, ¿verdad? Todo, así como ella cuestionó lo de, bueno, qué es leninismo, ¿no? Qué es un gobierno comunista o socialista. Todo eso, cuestionarnos todos los valores que nos enseñaron, porque todos son creación humana y como tal Efectivamente. se pueden, no Entonces, son inamovibles. Somos humanos y podemos cambiarlos, seguirlos, destruirlos, pero sería, siempre yo pienso, insisto, con una ética del bien común, que es lo que, a lo mejor buscar un valor universal, ¿no? La necesidad de comida puede ser un valor y la necesidad de supervivencia puede ser una necesidad física que puede convertirse en valor y en una ética también. en el próximo programa abordamos el tema ¿qué tamaño de población sería ideal para poder ejercer el derecho a tener
lo que la Declaración de los Derechos Universales del Hombre propone. Perfecto, excelente, excelente. En contra de la idea de la NEA global, que conste. Pues sí, pero excelente, excelente. Bueno, Muy pues bien. aquí llegamos, queridos espectadores. Buenas noches, España, Alemania, Francia. Es que tenemos una cantidad de visualizaciones que ya se revienta. Por eso siempre estamos en uno, ¿sabes? Porque como se revienta, siempre estamos en 2 espectadores. Es que se ha reventado y volvemos a empezar. Pues sí. Bueno, Bueno, buenas pues noches a todos y buenas tardes. Hasta luego, que estés muy bien. Debate a 2, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Una producción de Videomaniac.